Hoy día queremos hablar acerca, en aquel día Dios te consolará. Diga conmigo, en aquel día Dios me consolará. Aleluya. Grábelo en su corazón este título, en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Me llamó la atención este capítulo cortito y es bastante sustancioso. Dice que el perfume bueno viene en frasco pequeño, ¿verdad? Y cuando yo leí este versículo me preguntaba cuál es aquel día. ¿A qué se refiere en este pasaje aquel día? Que Él nos va a consolar, que Él nos va a ayudar. Y cuando uno lee todo el libro de Isaías se va a dar cuenta, y cuando uno va al contexto va a fijar su atención y que este libro de Isaías está escrito en 3 etapas, en 3 tiempos, los cuales nos van a abrir el entendimiento para poder comprender este capítulo que acabamos de leer. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 39, Isaías, el profeta de Dios, habla al pueblo. La voz mismo de Dios diciéndoles: pueblo de Israel, si ustedes siguen en el mismo camino, en sus mismos pecados, en sus mismas injusticias, entonces ustedes van camino al cautiverio. Todos los 39 capítulos habla el Señor al pueblo de Israel diciéndoles que están equivocados, que están mal, que se arrepientan, que se vuelvan a Él. En el primer capítulo dice: vuélvanse a mí. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, yo los volveré. 39 capítulos exhortando, aconsejándole, animándole, exhortándole para que ellos se vuelvan a Dios y puedan servirle a Él con libertad. Y ni aun así el pueblo de Israel obedeció al Señor. Entonces en este capítulo, en estos capítulos, 39 capítulos, Dios les amonesta. Dios les dice: por tu desobediencia, por tu injusticia, por tu perversión, por andar a espaldas de mí, entonces ustedes van al camino del cautiverio. ¿Qué piensa usted del cautiverio? ¿Qué es para usted cautividad? El pueblo de Israel ha sido cautivo por los babilónicos, ¿verdad? Y Dios no quería que ellos lleguen a ese lugar. Pero después en los capítulos 40 hasta el 55 ya no les habla del cautiverio. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender en esta mañana. Ya no habla del cautiverio, porque ellos ya estaban cautivos. Pero en este capítulo habla el Señor al pueblo de Israel. Y les dice: yo estoy con ustedes, no teman, yo los guardaré, yo los sustentaré, yo los bendeciré. Entonces en estos capítulos Él habla acerca de la confianza que el pueblo de Dios debe tener. Y además, esto es muy importante, amados hermanos, Dios les acompaña a ellos en esa cautividad. Y cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa tan grande. Dios, cuando sacó de Egipto al pueblo de Israel, lo sacó por amor y les dijo: yo les voy a bendecir, yo les voy a ayudar, yo les voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Y el propósito de Dios para cada uno, no solamente para Israel, sino para cada uno de nosotros, es bendecirnos. Es que vivamos bien.
es que disfrutemos de ese amor, de esa fidelidad de nuestro Padre Celestial. Entonces Dios los acompaña. Y yo estaré con vosotros todos los días. Y cuando uno dice todos los días, ¿a qué se refiere? Son todos. No hay ningún minuto, ningún segundo que el Señor nos abandone. Aun cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos por los suelos, todos nos pueden abandonar. Nuestros líderes, nuestros pastores, nuestra familia, nuestra iglesia, todos nos pueden abandonar. Pero ¿sabe quién se queda con nosotros? Al que hemos ofendido, al que hemos pecado contra Él. Él estará con nosotros todos los días, anhelando y deseando que nosotros volvamos nuestro rostro a Él, que nosotros nos acerquemos con humildad. Y Dios no se equivoca cuando dice: yo estaré con vosotros todos los días. A mí me lo dijo Dios, porque sabe que yo soy frágil. Yo tengo potencial para poder errar, para poder fallar al Señor, pero Él no me deja y está conmigo. Él sabe, Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Sabía que Israel iba camino a la cautividad y Él decide acompañarles. Sabía cómo ellos iban a reaccionar cuando ya se daban cuenta que estaban cautivos. Él conoce, amados, nuestro caminar. Pablo dijo de esta manera: Dios está en Cristo a través de nosotros como si estuviera rogando al mundo. Hay muchas personas que no quieren escuchar esto. Hay muchas personas que si tú fallas, si tú caes y es sacado a luz tu error, te van a decir: te lo mereces. Eso te pasa por pecador. Se van a apartar de usted. Pero nuestro Padre Celestial no. Él estará allí para levantarte, para restaurarte, para consolarte. ¿Cuál es el aquel día? Vamos a seguir. ¿Me está siguiendo? Nuestro Padre Celestial siempre nos hablará a través de su palabra, a través de los profetas, a través de sus siervos, para que cada uno de nosotros no nos salgamos del propósito y la voluntad del Señor. Vamos a leer en el versículo 10 del capítulo 41. Ya hemos visto, ¿verdad? Desde el 40 hasta el 55, Dios les acompaña, les consuela y les dice: yo estaré con vosotros todos los días. Entonces en 41:10, si alguien lo tiene puede leerlo, ya me pasé mucho por acá. 41, si está ahí. Aquí les dice, mire lo que les dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra del Señor para cada uno de nosotros hoy en día.
De repente usted está acercándose a ese día, aquel día. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, en este caso Isaías, nos vamos a dar cuenta que desde el versículo 56 al 66, ¿sabe qué le dice Isaías al pueblo? Pueblo de Israel, ahora que ustedes han salido ya de la cautividad, tengan cuidado de no volver a cometer los errores, porque ustedes ya se han dado cuenta que el fruto de los errores son consecuencias, muchas veces dolorosas, muchas veces tristes, pero tengan cuidado. Tengan cuidado. Eso es lo que expresa en estos capítulos. Si usted lee en casa se va a dar cuenta. Atiendan a la voz de Dios. Atiendan a la palabra del Señor. Ese es el contenido de los 66 libros. Una llamada de atención, una prevención, un acompañamiento, una palabra de esperanza y después una advertencia. Una advertencia de que cada uno de nosotros tengamos cuidado. Ahora que estamos amando al Señor, ahora que estamos sirviendo, ahora que estamos en comunión con Él, tengamos cuidado. Porque los errores que nosotros cometemos nos pasan una factura. Nos traen una respuesta. Entonces, cuando nosotros ya hemos visto el propósito de este libro, cuando nosotros vamos al capítulo 12, en la cual hemos leído, y está dentro de este libro, el profeta le está anticipando a Israel. Le está preparando para aquel día. En otras palabras, aquel día lo podemos llamar días malos. ¿Cuántos han tenido días malos? ¿Cuántos se han sentido traicionados, engañados? ¿Cuántos se han sentido sin fuerzas de alabarle al Señor, sin fuerzas de cantarle al Señor? A ese día lo llama aquel día. Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada día, como dice la palabra del Señor. No importa cuál error hayamos cometido delante de Él, Él nos abandona, Él no nos abandona. Con esto quizás puede usted malinterpretar la palabra del Señor, que yo esté dando libertad a la iglesia del Señor que peque y siempre Dios va a estar con nosotros. ¿Sabe? Dios nos perdona cuando nosotros pecamos, pero las consecuencias somos nosotros las que las vivimos. Sean buenas, sean malas, somos nosotros los que vamos a vivir. A Dios le duele que nosotros desobedezcamos sus leyes. Dios puso leyes, preceptos, mandamientos delante de nosotros para que nosotros prestáramos atención. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, si tú obedeces, si tú prestas atención a mis mandamientos, todo te irá bien. Bendita tu salida, bendita tu entrada y todas las bendiciones dice que nos van a alcanzar. Está en nosotros la capacidad de poder disfrutar de las promesas de Dios, de las bondades de Dios, y somos nosotros lo que decidimos si obedecemos o no obedecemos sus leyes, sus mandamientos. Y Dios, cuando usted desobedece, ¿sabes si se alegra?
Él no se goza con su desobediencia. A Él le duele su corazón cuando usted desobedece. Cuando usted a través de su desobediencia se pone en las manos del enemigo, en las manos del diablo, Él no puede hacer nada, Él no se contradice a su palabra. Pero Él sufre. Por eso hace la invitación, vuélvase a mí. Vuélvete a mí. Tú fallaste, tú pecaste, pero yo lo hago blanco como la nieve. Cuán importante es comprender lo que la palabra del Señor a cada uno nos ofrece. Y qué bello, qué hermoso cuando uno gusta de esa palabra. Cuando uno ha experimentado el amor, la bendición del Señor. Amados, vuelve su rostro al Señor. Vuelve su corazón al Señor. Porque en Él tenemos todo. Porque en Él encontramos todo. En el mundo podemos encontrar placeres momentáneos. Puedes disfrutar de esa paz, entre comillas. Pero cuando vuelves a la realidad, esa paz desaparece. Por ello, este libro de Isaías es muy maravilloso. Es un libro en el cual uno debe deleitarse, debe meditar. Por lo tanto, el Dios que conoce y sabe todas las cosas, Él sabe cuál va a ser la reacción de cada uno de nosotros, en este caso del pueblo de Israel, en aquel día. ¿Cómo se siente usted en aquel día? ¿Cómo se siente usted cuando alguien habla de usted? Cuando alguien habla bien de nosotros nos sentimos, ¿verdad? Bien, una sonrisa de 100 a 100. Pero cuando uno habla mal de nosotros, se nos borra esa sonrisa y empieza a calentar la sangre, y si no la controlamos, nuestros impulsos nos traicionan, y después de haber hablado, ofendido, reaccionado, nos damos cuenta y decimos, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hablé de esta manera? En el caminar cristiano vamos a pasar etapas en las cuales cada uno de nosotros tenemos que perseverar. El evangelio no es color de rosa. El evangelio no es una carrera recta. El evangelio es una carrera de obstáculos, pruebas, dificultades, circunstancias, las cuales nosotros, con la ayuda del Señor y con un corazón dispuesto, vamos a pasar y vamos a vencer y vamos a llegar a esa esperanza gloriosa de que un día vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Dios anhela y desea que cada uno de nosotros lleguemos ante su presencia a gozarnos por la eternidad. En este caso quería llevar al pueblo de Israel a un lugar maravilloso, a un lugar hermoso. Pero el pueblo de Dios endureció su corazón. ¿Sabe cuándo llega aquel día? ¿Cuándo llega el desánimo, desaliento? Cuando nosotros cometemos errores. ¿Por qué la gente se deprime?
es resultado de las decisiones. Un pastor contaba en un testimonio, y otro pastor le visitó, estaba por los suelos, había sido señalado, había fallado él. Toda la iglesia le abandonó. Todos sus amigos pastores le abandonó porque falló. Y él se sentía triste, desamparado, melancólico. Y un pastor amigo suyo llega y se ponen a conversar y le cuenta todo, su error, su falta, que él anhelaba una restauración de su iglesia. Él anhelaba que los hermanos le perdonaran, pero todos le habían dado la espalda. Y este pastor había leído ya este pasaje. Y le vuelve a leer y le dice, ¿sabes quién nos ha abandonado? Y el pastor le dice, ¿tú? No, yo. Nuestro Padre Celestial no te ha abandonado. Juntos leyeron este versículo. Juntos empezaron a meditar este versículo y se dieron cuenta que Él nunca nos abandona. Tomó fuerzas para poder seguir adelante, sirviéndole al Señor, al que no le abandonó, al que no le dejó. Y usted se va a dar cuenta que cuando Dios te levanta, cuando Dios te restaure, empieza a desarrollar el fruto y Dios hace las cosas diferentes. Cuán importante es prestar atención. Cuán importante es prestar atención que el profeta Isaías le estaba diciendo al pueblo, tengan cuidado. Es bien cierto que la palabra de Dios dice que estará con vosotros todos los días, pero presten atención a sus leyes, presten atención a sus ofensas, a sus pecados. Y cuando uno predica esto, dice que el pastor está pasando la mano al pecado, ¿verdad? El pastor debe ponerle un poquito de susto a la iglesia para que se arrepientan. El pastor tiene que decirle, para que la gente reaccione. ¿Sabe? Cuando uno no se acerca al Señor con amor, aunque le pongan susto, no se acercará. Al Señor se le acerca con amor, con alegría, con gozo. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿A cuántos padres les gusta que se burlen de sus hijos? Que hagan escarnio de sus hijos. Nosotros como padres corregimos a nuestros hijos. Le ponemos carácter. Se va a su cuarto usted. Ha desobedecido. Pero papá, no, a su cuarto. Pero a su cuarto he dicho. Y uno, pues que está castigado, mira el reloj, hora del almuerzo. ¿Qué hace uno? Estás castigado y no vas a comer. ¿Ese es buen padre? ¿Sabe cómo se le llama eso? Maltrato. De igual manera, nuestro Padre Celestial nos corrige, dice que ama al que corrige al que ama. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento hubo un tiempo que Dios dijo a su profeta, por un tiempo yo esconderé mi rostro por este pueblo de dura cerviz, este pueblo cabezón, y que vaya y que le diga al pueblo de Israel. El profeta comparte con algunos, y esos algunos se fueron al territorio de los enemigos y empezaron a decirle, ahora el pueblo de Israel, Dios lo ha abandonado, están solos. Y cuando ellos se enteraron, dice que empezaron a hacer fiesta. Ahora sí ya tenemos en nuestras manos al pueblo de Israel.
Ahora sí lo vamos a hacer añicos. Y dice que el profeta ya estaba listo para ir a decirle al pueblo el mensaje que él había dicho. Pero él le sale a encuentro y dice: por cuanto los enemigos han hecho escarnio, se están burlando de mi pueblo, yo los perdonaré y yo estaré con ellos. Y cuando el pueblo se entere de eso, hermanos, que a ti te diga el Señor: el que conspira contra ti, lo hará sin mí. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es protección de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe cuán protegidos estamos nosotros como hijos? Pero muchas veces nosotros no creemos eso, ¿eh? Y hacemos nuestra voluntad. Hacemos lo que nos da la gana. Y decimos: Dios me habló. Dios me dijo. Muchas veces en el diablo lo cree eso. ¿Sabía usted? Y sufrimos las consecuencias dolorosas, tristes. Tengamos cuidado, pueblo del Señor. Tengamos cuidado, porque la palabra del Señor está cerca. ¿Sabe cuál es lo más importante de todo lo que nosotros estamos diciendo? Es que cada uno de nosotros como cristianos podamos afirmar y considerar la palabra del Señor. Si cada uno de nosotros experimentáramos con conciencia todo el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas y que nuestras decisiones deben ser tomadas en el amor de Dios, en el cuidado de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él no nos va a desamparar, que Él estará con nosotros para sustentarnos, para fortalecernos, para levantarnos, como en el versículo que nosotros acabamos de leer. Hay una expresión muy preciosa y muy linda que a mí me llama la atención en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesucristo, dice: montado en un caballo blanco. Y en su muslo derecho había una inscripción que dice: fiel y verdadero. ¿Usted ha leído ese pasaje? Fiel y verdadero. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que la fidelidad de Dios es inmutable. No cambia, no varía. A pesar de nuestros errores, Él es fiel. Hay algunos coros que cantamos, ¿verdad? Cuanto más nosotros nos apartamos del Señor, Él se acerca a nosotros con una ternura, con una bondad, con una misericordia. No sé qué día estás pasando en estos momentos. Quizás estás pasando en aquel día. Quizás has sufrido una decepción. O quizás la novia te ha dicho: no, hasta aquí nomás. Pero el fiel verdadero nos dice que Él está con nosotros. El Evangelio, amados, no es para asustar a la gente. El Evangelio no es para amedrentar a la gente. ¿Sabe lo que es el Evangelio? Es buenas noticias.
de salvación, de esperanza, de perdón, de sanidad. Ese es el verdadero evangelio, que nos da a cada uno de nosotros un libre albedrío de elegir. Y el evangelio tiene un contenido de misericordia y compasión. Y si alguien dice lo contrario a esto, yo creo que tiene el derecho. Pero la Biblia a mí me dice que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amado, no quiere que nadie se pierda, sino que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos a Él, volver nuestro corazón y disfrutar de su amor, de su bondad, de su misericordia, y que nuestras vidas lleven los frutos que la palabra del Señor nos habla. Amén. ¿Están entendiendo? Y si alguien violenta las leyes, los mandamientos que están escritos en estas palabras, sufrirá las consecuencias. ¿A cuánto le gusta aceptar las consecuencias de su error? Yo creo que nadie, ¿verdad? Si estoy sufriendo, Dios tiene la culpa, porque su palabra dice que Él me ama y mire lo que me está pasando. Dios le ama. Son las consecuencias de sus errores, lo que usted está viviendo, lo que usted está cosechando. Pero cuando usted obedece, cuando usted es fiel, va a disfrutar lo contrario. Así que tengamos cuidado, iglesia, de no violentar las leyes, los mandatos de nuestro Padre celestial. Las leyes de Dios están establecidas para que cada uno de nosotros lo observemos con cuidado y la enseñemos a nuestra generación. Y la enseñemos como la palabra misma nos lo manda. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Es que ninguno suframos, sino que tengamos la oportunidad que cada uno de nosotros podamos disfrutar de su bendición. Porque usted peca, ¿quiere decir que Dios le abandona? Ay, Diosito está lejos de mí, porque le fallé. Ay, Diosito se ha olvidado de mí. Y cuando la palabra dice que nunca se olvidará de nosotros, que Él está todos los días anhelando y deseando que cada uno de nosotros disfrutemos de esas bendiciones. Lleguemos a esa tierra donde Él nos promete, donde fluye leche y miel. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Avanzamos. Cuando tú pecas, ¿crees que Dios te abandona? Él está allí. Quizás yo te puedo abandonar. Me entero de un pecado grande que tú has hecho. Yo no pensaba de este hermanito que haya hecho eso. Bueno, que coma del fruto que ha sembrado, ¿no? Que se arrepienta, a ver si Dios le perdona, porque yo no le perdono. ¿Alguna vez usted ha dicho, cuando le han pedido perdón, que Dios te perdone, pero yo no te perdono? ¿Qué dirá Dios cuando nosotros actuamos de esa manera? ¿Qué pensará nuestro papá que está en los cielos, que nos ha prometido estar con nosotros todos los días? ¿Qué dirá? Este hijo cabezón, ¿verdad? Hasta ahora no entiende.
Le he hablado de una y mil maneras y no entiende. Y cuando actuamos de esa manera, ¿sabes dónde nos ponemos? En el terreno del enemigo. Y cuando nos ponemos en el terreno del enemigo, somos presa. Y cuando el león tiene presa en sus manos, ¿qué es lo que hace? Ruge y lo devora. Alguien dijo cuando ruge, dice que le está dando gracias a Dios por el alimento, ¿verdad? Y después lo devora. Entonces, ¿cuál importante es, amada iglesia? Prestar atención a lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. ¿Sabe? El que quiere pecar, peca. Aunque la palabra de Dios está delante de nosotros. Pero sabe, nuestro Padre Celestial está atento para levantarnos, para restaurarnos, para consolarnos. Y qué lindo es tener un Dios tan tierno y amoroso. Pero a veces nosotros aprovechamos de esa bondad, ¿no? Pero a pesar de todo ello, su fidelidad sigue siendo igual. No cambia. Por eso el profeta le decía a Israel, arrepiéntete. Si tú sigues igual, vas a llegar en el cautiverio. Si tú sigues igual, te vas a poner en las manos del enemigo. Y aunque nosotros estemos en las manos del enemigo, Él nos acompañará. Él nos consolará. Y cuando nos saca de ese lugar, nos dirá, como le dijo a la mujer que le querían apedrear, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenaron? ¿No hay ninguno? No, Señor. Tampoco yo te condeno. Ve y no vuelvas a pecar en lo mismo. Ya cambia. Y ten cuidado. Ten cuidado. Yo creo que estamos en los últimos tiempos en los cuales cada uno de nosotros necesitamos pensar. En algún momento usted en aquel día ha dicho, si el Señor viene hoy, ¿qué sería de mí? Cuando llega aquel día, nosotros muchas veces nos sentimos desesperados, tristes, desconsolados. A las personas que nos ofendieron les deseamos mal, ¿verdad? Algunos hemos dicho de que se muera o que le aplaste el tren y no sé qué. Pero nuestro Padre Celestial no piensa como nosotros pensamos. Él anhela que usted por amor, por iniciativa propia, vuelva su corazón a Él. Él está aquí en esta mañana. Él está viendo su condición. Quizás estás pasando aquel día. Es importante saber que Dios no nos abandona. El amor y el cuidado de Dios no nos desamparará jamás. 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 Diga conmigo jamás. Dios no me abandonará jamás. Repita como 100 veces eso y ya se le queda grabado en su corazón, ¿verdad? Y en los momentos, en aquel día usted va a reflexionar y va a decir que Él no le va a abandonar. Porque sabes, amados hermanos, si usted ha degustado, ha experimentado el amor de Dios, puede tener malos días, puede tener aquel día, pero cuando usted ama al Señor, la fuerza de Él va a traer ese deseo de expresar
como hemos leído en el capítulo 12 de Isaías. Vamos a prestar atención para terminar este capítulo 12, cortito y bien sustancioso. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová. ¿A cuánto le gusta cantar cuando están pasando pruebas? Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. ¿Sabe ese corito? Es lindo ese coro. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años. Y hasta ahora no me he olvidado, ¿verdad? Y a veces cuando estoy triste, trato de cantar ese coro. Quizás no lo salga con una sonrisa, con una alegría, pero brota en el corazón. Y cuando tú le adoras al Señor, cuando tú le alabas al Señor en medio de las pruebas, vas a obtener la victoria. Vas a alcanzar la bondad de Dios. Por eso el profeta le decía: en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Oh, ¿cuántos padres tenemos que nos airamos por el momento, pero después nos damos cuenta que es nuestro hijo y él se merece la oportunidad? Pero hay padres que no piensan así, ¿verdad? Semanas pueden estar sin hablar a los hijos. Pero nuestro Padre en esta mañana a través del profeta nos enseña que su enojo es por un momento y después se aparta de él. Él nos consuela. Me has consolado. ¿Cuántos anhelan el consuelo de Dios? No importa que estés pasando aquel día, Él está aquí para consolarnos. Y sigue diciendo el versículo 2, he aquí Dios es salvación mía. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios te puede sacar de cualquier situación que estás viviendo, pero dependerá de ti, dependerá de mí, no del hermano. Nosotros como hermanos, como iglesia, podemos orar, podemos clamarle al Señor, pero la decisión está en nosotros, si queremos o no queremos. Por eso Dios nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que tomamos la decisión en nuestras vidas. Él es nuestra salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Wow, tremendo versículo que podamos traer a nuestra meditación diaria. Y sigue diciendo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, reconoced que su nombre es engrandecido. Cuán importante es saber que Dios nos acompaña en nuestra tribulación, que Dios nos acompaña en nuestras depresiones, enfermedades, lo que lo podamos llamar. El amor, la gracia, el cuidado de Dios siempre estará con nosotros todos los días. Cuán importante es conocer, comprender lo que la palabra del Señor en esta mañana nos habla. Hay una expresión en el Nuevo Testamento, quizás nosotros podemos decir, esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué? En el Nuevo Testamento hay un hombre que es digno de imitar. Aún Él le dijo, aprendan de mí, como yo aprendo de Cristo. ¿Sabe quién dijo eso? Pablo.
Y Pablo habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, y esto es lo que a mí me agrada. Pablo desgustó, Pablo saboreó del amor, del perdón de Dios. Un hombre que hacía contrario, hacía lo que le daba la gana. Un hombre que estaba persiguiendo a los hijos de Dios cuando tienen un encuentro con el Señor. Él expresa de esta manera y me gusta esto. Por lo tanto, yo estoy seguro. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo estoy seguro. Y cuando uno parafrasea este versículo, podemos decir, por lo tanto, lo que yo voy a decir es una gran verdad. Lo que yo les voy a expresar no es una mentira. Por lo tanto, yo estoy seguro. ¿Qué seguridad tiene uno que ha experimentado el amor de Dios? Que lo que va a expresar, que lo que va a decir es una verdad. ¿Por qué no vamos al capítulo 8, versículo 38 de Romanos? Y con esto ya vamos a terminar. Romanos. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Señor nuestro. Wow, qué tremenda expresión, tremenda verdad. Nosotros podemos decir, como Pablo dijo, podemos leerlo, ¿verdad? Es fácil leerlo. Pero muchas veces una mala mirada, falta de saludo, falta de atención, nos separa del amor del Señor. Ay, el pastor no me saludó esta vez. Yo he ido con ganas de que me salude. Ya no lo voy a servir al Señor. Ya no lo voy a alabar al Señor. Ya no voy a hacer la voluntad del Señor. ¿Alguien puede expresar de esa manera? Sería una blasfemia, ¿verdad? Pero con nuestra actitud muchas veces lo decimos. Nos vengamos con Dios. No queremos alabarle al Señor. ¿Y quién pierde cuando hace eso? ¿Dios? Dios moverá la cabeza. ¿Hasta cuándo entenderá esta mi hija? ¿Cuándo comprenderá que se hace daño con lo que está haciendo? ¿Qué tiene que ver el pastor? ¿Qué tiene que ver el hermano? Porque yo soy el que sostengo, dice el Señor. Nosotros somos solamente colaboradores del reino del Señor. Somos humanos, cometemos errores. Y muchas, por eso dijo, yo tengo la potencialidad de cometer errores. A pesar de todo ello, Él me dice, no temas, yo estoy contigo. Yo te sustentaré, yo te consolaré y yo te levantaré. Meditemos en este pasaje y en el pensamiento que Pablo tenía después de probar el amor del Señor. ¿Sabe cómo se llamó el título del mensaje de hoy? ¿Ya se olvidó? En aquel día Dios te consolará, ¿verdad? Ahora podemos entender a qué se refiere en aquel día.
El profeta le estaba diciendo, cuando ustedes se den cuenta que están en las manos del enemigo, se van a arrepentir. Van a estar tristes. Pero ten en cuenta que Dios estará con ustedes. Que el Salvador estará con ustedes. El Rey de Reyes estará con ustedes. Así que tengan confianza y vuelvan su corazón a Él. Vamos a ponernos en pie.